Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero de todos es agradeceros vuestra presencia hoy, jueves, aquí por la tarde, en esta ponencia que vamos a dar de Lennox, en referencia al R32 como la solución más eficiente para la reducción de costes de explotación. Bueno, lo primero de todo es también coger y presentarme. Mi nombre es Miguel Torralbo, soy ingeniero prescriptor en Lennox y también estoy encargado del desarrollo del área de negocio de enfriadoras y bombas de calor. Me acompaña aquí la gran Ruth Benito y bueno, pues le doy paso para que también se presente ella y bueno, pues pueda decirnos quién es. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, tanto a la gente que ha apostado por venir aquí presencialmente, que esto ya es, la verdad es que se ve muy raro el tener cada vez más gente presente en los eventos y sobre todo a la gente que también está a través de la videoconferencia. Bueno, pues yo soy Ruth Benito, pertenezco al departamento de prescripción de Lennox y soy ingeniero industrial y principalmente mis funciones son asesorar a ingenierías y a propiedades para buscar la mejor solución tanto en sus proyectos, las ingenierías y a las propiedades, pues para sacar su mejor rendimiento a las inversiones. Y bueno, comenzamos un poco con una breve... Uy, un segundito, vamos a compartir. Un segundo. Cuando ¿Sí? quieras. ¿Estamos compartiendo ya? Sí, vale. Cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues voy a hacer una breve introducción de quién es Lennox. Lennox es una multinacional americana de equipos de climatización y de refrigeración con sede en Dallas. Y me gustaría destacar de esta diapositiva 3 puntos importantes. La primera es que somos una empresa que llevamos más de 120 años de historia, 125 para ser exactos, con lo cual eso lo que nos marca es la fiabilidad y la solvencia de una empresa como Lennox. Otro punto importante es que tenemos 13 fábricas en todo el mundo, con lo cual quiere decir que llegamos a todos los mercados. Y otro dato importante también es que cotizamos en bolsa. Y para mí lo que esto supone es, bueno, para mí, para todos, ¿no? Es la imagen de marca que quiere darlenos. La calidad de producto, un código de ética muy marcado y muy estricto de cómo hacer las cosas. De hecho, un dato importante es, si vemos ahí justo abajo en la diapositiva, es el valor de las acciones ahora mismo en Lennox. En 2012 el valor de la acción de Lennox estaba en $35 y ahora mismo está en $285. Con lo cual es un poco el valor de la empresa ahora mismo en el mercado. A continuación se ve la estructura de la compañía. Arriba está Lennox Internacional. En Estados Unidos sí que tiene una parte de gama residencial y gama comercial. Y luego, digamos, tiene la parte de Worldwide y refrigeración, que es donde nosotros estamos, que es Lennox EMEA. Nosotros tenemos 3 productos. Está la parte de Frigabón y HK Refrigeración, que es nuestra parte de refri, y la parte de climatización, que es la marca Lennox. A continuación podéis ver de una manera muy gráfica las 2 divisiones que tenemos dentro del Lennox EMEA. El 30% de la facturación es refrigeración y el 70% pertenece a la parte de HVAC de clima. Nuestro producto es todo producto industrial. En EMEA no fabricamos, como os decimos, producto residencial. Y esto ya es Lennox EMEA. Es el alcance de Lennox EMEA en Europa, Middle East y África. Decir aquí que tenemos, se puede ver en la zona las oficinas centrales que tenemos en toda Europa y también el resto de zonas grises, por así decir, lo que se ve es donde tenemos distribución, para que veáis el alcance en el que llegamos dentro de EMEA a todos los países. Aquí se ven las fábricas. La principal y donde lo que quiero destacar, tenemos 3 fábricas. La fábrica principal de aquí en España está en Burgos, bueno, la única fábrica, que es donde producimos además, donde se fabrican
los equipos rooftops, toda la gama Unitary y la gama de chillers hasta 400 kilovatios. Y luego tenemos otras 2 fábricas en Francia, que es la fábrica de Lombic y la fábrica de Genasse, donde bueno, se producen también, o sea, se fabrican rooftops, y el resto, sobre todo en Genasse, la parte de refrigeración. Luego tenemos una zona que es lo que nosotros llamamos como centro de desarrollo, que está en Mions, donde se desarrollan los nuevos productos y donde se hace la parte de diseño de I+D. Pasamos un poco a ver qué intereses comunes tenemos las ingenierías y Lenos, y vamos a desarrollar a partir de aquí por qué tenemos una apuesta de R32 que os puede interesar a las ingenierías principalmente para prescribirla como una alternativa de sostenible. Aquí un poco lo que nos ponemos es un poco en el lugar de las ingenierías, ¿de acuerdo? Ver qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que aportan y poder estudiar de esa manera cómo nosotros podemos llegar a contribuir para ese acompañamiento a lo largo de lo que es el proyecto. Entendemos que las ingenierías lo que buscan sobre todo son las soluciones más innovadoras y de calidad que sean posibles, con un valor añadido que pueden llegar a dar, un asesoramiento técnico continuado a lo largo del desarrollo de todo el proyecto y bueno, que de esa manera además ese asesoramiento pues sea un factor de peso a la hora de coger y de que un cliente pueda decidirse por una o por otra. ¿Cómo lo conseguimos? Pues bueno, pues estos puntos que tenemos aquí son los 4, somos los que consideramos que a lo mejor una ingeniería estaría más interesado en resaltar en su proyecto, como son pues, reducir el impacto ambiental, una buena eficiencia energética de los sistemas que puedan llegar a proponer, ser innovadores a la hora de coger e imponer esas soluciones, es decir, que estén lo más desarrollado tecnológicamente y que todo esto a su vez pues, sea un factor diferenciador dentro de lo que es el sector. Yo creo que al final a todo el mundo le interesa pues, ser el mejor, nunca mejor dicho, ¿no? En lo que hace. Al final es apostar entre todos por soluciones de futuro, soluciones que además tengan una certificación ambiental. Ahora está muy de moda, pero hasta ahora digamos que ha estado muy de moda, ahora ya es un hecho y una realidad la apuesta por una imagen verde y ser responsables con el medio ambiente. Esa es una de las características principales que ahora vamos a ver también con el refrigerante, con el R32. Y al final diferenciarnos, tanto vosotros como ingeniería, queréis diferenciaros del resto de la competencia, ¿no? con la mejor propuesta de calidad y en la ejecución, y esa es la apuesta al final de Lenos también con esta apuesta, la apuesta del refrigerante R32. Bueno, pues un poco el explicar el porqué del R32. Bueno, pues esto al final es algo que pues ya conocemos. Digamos que surge un problema, que es el tema del efecto invernadero, donde la Tierra lo que recibe al final es radiación solar. Entonces, bueno, pues parte de esa radiación solar es absorbida y otra parte es reflejada. ¿Qué es lo que sucede? Debido a esa capa de ozono de lo que se está produciendo, pues al final ese calor no se disipa, lo que se produce es el efecto invernadero, que es al final un calentamiento global que se está produciendo pues, a nivel mundial. ¿Esto qué es lo que lleva? Pues esto va a llevar sobre todo pues, a lo que es la Comisión Europea, decide acoger y poner manos al asunto sobre un problema pues, que es de nivel mundial, ¿no? En el 2014 se reúne y saca la EFGAS, la 517, donde lo que quiere coger y lo que quiere proponer es una reducción de los gases de efecto invernadero. Genera lo que es un calendario de reducción de emisiones hasta el 2050 y bueno, pues es un poco en la situación en la que nos encontramos actualmente. Este reglamento pues, va a empezar a entrar en vigor en el 2015 y es un poco lo que estamos hablando. Va todo dirigido a que cada vez los gases refrigerantes que se vayan a utilizar en la industria pues, tengan un GWP o un PCA lo más bajo posible. ¿Cómo lo va a hacer? Pues estableciendo una serie de cuotas en el mercado, ¿de acuerdo? Pues donde hay que cumplir una serie de puntos hasta justamente este 2050 como es el que estamos hablando. El objetivo al final que tiene esta directiva es llegar a una reducción hasta de un 79%
de los límites que se originaron en el 2014 como valores de referencia. Entonces, desde el 2014 hasta el 2050 se va desarrollando una serie de puntos que todos los fabricantes pues, tenemos que cumplir en estos años. Actualmente estamos en el 2024, 2026, bueno, 2023, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya todos los fabricantes nos estamos adaptando a utilizar gases refrigerantes que tengan un GWP por debajo de 750. Es el límite que marca en 2025, ¿vale? O sea, perdón, en 2023. Esta reducción se tendrá que seguir haciendo de manera progresiva, pues hasta alcanzar esta reducción del 79 respecto de los valores del 2014. ¿Cómo tiene pensado más o menos hacerlo la Comunidad Económica Europea? Pues bueno, pues al final una menor cuota de mercado de sus gases refrigerantes que tienen un GWP más alto de los 750, les gravará además una serie de impuestos para que cada vez sea menos atractivo el uso de los mismos y bueno, pues ir reduciendo además la cuota del mismo. ¿Qué va a llevar? Pues a un aumento de precio, especulación y bueno, pues que al final todos los fabricantes pues vayan en dirección a refrigerantes con un GWP pues que sean más bajos. Para que os hagáis una idea ahora mismo, el 410, que es el gas ahora mismo que estamos manejando, estamos hablando de que 1 kilo de ese gas cuesta 18 euros, pero las tasas que tiene ese gas estamos hablando de 32 euros el kilo. Con diferencia con el R32 en precio del kilo de gas del R32 está en 16 euros el kilo, que no hay diferencia con respecto a los 18, pero sí en cuanto a las tasas. Las tasas del R32 son 10 euros ahora mismo el kilo de gas. Entonces, la tasa es muchísimo mayor y va a ser un tema especulativo, como bien decía Miguel, y exponencial, porque no se sabe dónde va a estar el límite de los gases con un GWP elevado o por encima de 750. Bueno, aquí os muestro una gráfica donde están todos los gases refrigerantes del mercado en función de su GWP y en función de la densidad, que al final la densidad es la presión de trabajo a la que estos gases trabajan. Hay una línea, esa línea roja es la línea de inflamabilidad, que es la que separa los gases no inflamables, que digamos que son los que están en la parte superior de la gráfica, con los gases que tienen algún tipo de inflamabilidad. Pueden ser ligeramente inflamables o altamente inflamables. Y para que veáis ahora mismo los gases A2L, que son los gases de transición o los gases ligeramente inflamables, son los que están rellenos con un punto amarillo. Esos son los gases al final que están ahora mismo en el mercado y que bueno, cada uno de los fabricantes pues va eligiendo uno u otro en función de las características, ¿no? Y aquí os presento cuáles son las diferencias fundamentales entre el R32 y el 410. La principal, bueno, es que tiene un PCA muy superior. Estamos hablando de que el 410 tiene 1927 y el R32 tiene 677, con lo cual es 3 veces inferior. Además, la característica más importante es que el R410 es una mezcla de dos gases, una mezcla azeotrópica de parte de R32 al 50% y de parte de R125. Sin embargo, el R32 es un gas puro. ¿Esto qué nos indica o cuál es la ventaja que tiene este gas puro? Pues que al ser un gas puro no tiene deslizamiento, con lo cual en caso de fugas o en caso de vaciado es un gas que tú puedes rellenar directamente. Sin embargo, cuando tú tienes un gas, un 410, tienes que hacer un vaciado completo de la instalación porque no sabes el porcentaje de gas R32 y de R125 que tienes, con lo cual eso es un coste mayor. Además, el R32 requiere mucha menor carga de refrigerante frente al 410, lo que esto nos indica que tiene menor equivalente de CO2 emitido a la atmósfera, ¿vale? Aquí hay una comparativa del R32 frente a otros refrigerantes que hay ahora mismo también en el mercado. La principal, el R32, luego contaremos cómo lo hemos hecho con los equipos en Lenos. Lo que se ha reducido es un 30% la reducción de carga total
con los nuevos equipos de 410 al pasar a R32. El 30% de la reducción de carga de refrigerante en los equipos. Al ser un fluido de un solo componente, en lo que hablaba antes, no tiene deslizamiento, es muy fácil de manipular y se recupera directamente en caso de fuga. Otro tema importante es que el R32 no está patentado, ya, con lo cual el precio es más bajo y todos los elementos o los componentes que van a intervenir en los equipos que llevan R32 son de fácil adquisición, ¿vale? Un dato importante frente a estos otros refrigerantes es que, como podéis ver, estos refrigerantes sí que son mezcla, ¿vale? Es una mezcla no azeotrópica, con lo cual sí que tiene deslizamiento, y lo que quiere decir esto es que requiere ese vacío. Esto es muy importante cara luego cuando lo veamos en los costes de mantenimiento. Requiere vacío y nueva carga en caso de fuga. Y otro dato importante es que, por ejemplo, el 454B y el 466A tienen un componente dentro de su composición que es el R1234IF. Este gas está empezando a estudiar ya la prohibición en el norte de Europa, de hecho en los países escandinavos está absolutamente prohibido, porque es un componente que cuando se pone en contacto con el agua es altamente tóxico. Con lo cual es otra de las desventajas del R32, o sea, de estos refrigerantes frente al R32. Bueno, aquí lo que podemos ver entonces, lo que se hizo un poco desde Lenos fue pues, el hacer un pequeño estudio de todo lo que serían los gases refrigerantes, de cuáles serían las distintas opciones y bueno, pues apostar un poco por uno de ellos. Se vio el R22, el 410, que era el que ya teníamos, el 1234ZE, el R290, el propano, el 503P. Entonces, bueno, pues se trataba de buscar un gas lo más equilibrado posible en todos los puntos que se pudieran llegar a medir, pues para ser un poco la apuesta en ese sentido. Se pensó en el R32 simplemente porque al final es el más redondo de todos ellos. Es decir, tanto precio, GWP, como eficiencia, como seguridad, pues era el más equilibrado un poquitín de todos ellos. No quiere decir que sea el único, pero sí digamos que es un poco la apuesta principal que nosotros tenemos en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues digamos que justamente digamos que es nuestro gas de transición al 410. El R32 al final tiene una presión de trabajo muy parecida a lo que es el 410 y además lo que además tiene es una mayor temperatura de descarga, con lo cual nos puede permitir ser más eficiente, aproximadamente pues un 3% aproximadamente respecto de lo que son los regímenes, los valores estacionarios. Entonces, bueno, pues esta fue un poco la decisión que se tomó desde Lennox en esta apuesta, que es un poco el punto que a lo mejor puede echarnos un poquitín para atrás, pues que pasamos del 410, que era un gas A1 que no tenía ningún tipo de propagación de llama, a un A2L, es decir, que es un gas de inflamabilidad baja. ¿Qué significa que sea de clase A2L? Pues bueno, que tiene un riesgo bajo. Tiene un riesgo bajo porque tiene muy baja velocidad de propagación y luego tiene muy poco calor de combustión. Al final lo que se hace es un poco ver si estos valores pueden llegar a suponer la utilización de un gas que sea o no sea adecuado en ese sentido. Bueno, pues entonces lo que hacemos es coger un poco y ver exactamente esos puntos que pueden demostrar si realmente el R32 como un A2L se puede considerar como un gas peligroso. ¿De acuerdo? Bueno, pues la primera parte para que se estudia simplemente son las condiciones en las cuales se tienen que dar para que ese gas inflamable sea realmente inflamable. Y cuáles son las condiciones que se tienen que ocurrir justamente para llegar a ese punto. Todas las sustancias inflamables al final lo que tienen que tener es un límite máximo y mínimo de concentración, pues, para que se produzca esa ignición. ¿De acuerdo? En el caso del R32 estamos hablando de que esa concentración es del 14% de lo que sería el volumen de aire en un recipiente, ¿no? En un contenido. ¿Qué es lo que sucede? Que si se supera esa concentración del 14%, al ser un gas de mayor densidad, de una densidad elevada, lo que se produce es el desalojo del oxígeno.
que al final el oxígeno es el combustible con el cual se necesita para que esa llama realmente se alimente y pueda llegar a ser peligrosa. Entonces nosotros nos movemos justamente en ese límite, es decir, necesito tener una concentración de un 14% para que se produzca esa inflamabilidad, pero superando ese 14% desalojo el oxígeno, que es el combustible que necesitaría una llama para eso. Digamos que ya entonces la parte de la concentración del R32 pues, quedó más o menos estudiada. La siguiente condición que se fue a estudiar fue la velocidad de combustión. Al final nosotros lo que teníamos que saber es si teníamos una velocidad alta de propagación. Vale. Para mantener una llama, al final la velocidad de fuga del refrigerante tiene que ser menor que la velocidad de combustión. Es decir, yo tengo que alimentar esa llama. Por lo tanto, lo que no tengo que tener es un gas que tenga una velocidad de fuga muy bajo, porque si no, de esa manera el gas o la llama pues estaría alimentada. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso del R32, al ser un gas de más densidad, esa velocidad de fuga es más alta. Con lo cual, al ser más alta que la velocidad de combustión, el riesgo es más bajo. En el caso del R290, que es el propano, pues sucede exactamente al revés. Tengo una velocidad de fuga muchísimo más baja, con lo cual la velocidad de combustión pues, sería más alta. Y ahí sí que realmente ese gas sí que podría tener más riesgo de inflamabilidad. Luego, la tercera condición que se coge y que también teníamos que estudiar es la posibilidad de que se produzca una llama. ¿Vale? Entonces, por un lado, tenemos que tener que se produzca la concentración adecuada. Por otro lado, tendríamos además que la velocidad de fuga fuera más baja que la velocidad de la propagación de la llama. Y luego, además, una tercera acción, que es necesito mucha energía de ignición. Mucha energía de ignición para que se produzca justamente el encendido de este gas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues que la velocidad necesaria o la mínima energía de ignición que tiene el R32 es muy alta. Es decir, ni con las chispas de un mechero, ni con un fallo eléctrico, sino que prácticamente digamos que necesitaríamos una llama viva para que se produjera la ignición además de ese gas R32. Además sucede otra cosa, como es un gas de más densidad que el propio aire, esa llama se tendría que producir incluso pues, a nivel del suelo. Es un poco la parte que tendríamos. Bueno, pues entonces con todo esto, pues lo que vemos es pues que la apuesta va a ser justamente ese R32, porque luego además, en caso de que se produjeran los tres factores, que ya sería pues prácticamente algo... Magia. Magia, sí, altamente improbable, correcto, pues lo que se ve es que el R32 pues tiene un bajo calor de combustión, es decir, que sería una llama de muy baja temperatura. Con todo esto, pues bueno, es lo que se examina, lo que se valora. Volvemos un poco a la diapositiva donde se veía que el R32 era el gas más equilibrado, que era el más redondo frente a otros gases. Y bueno, pues digamos que es la apuesta que desarrolla Lennox justamente pues, en este cumplimiento con la normativa de la FGAS de las comisiones europeas. Sí, bueno, aquí se ve un cuadro donde se analiza el R32 con otros dos refrigerantes y se ve por qué al final va a ser el de mejor rendimiento y el de mayor de seguridad. Lo que vemos aquí principalmente es, desde el punto de vista de la composición, que creo que es de los datos más importantes, es un único componente, el R32, en comparado con, por ejemplo, con el 454B o con el resto, no es ninguna mezcla. La inflamabilidad es similar, estamos hablando de inflamabilidad media, clases A2L. No tiene deslizamiento, por lo que hablábamos anteriormente, porque al ser un gas puro, los otros sí tienen deslizamiento porque son mezclas. No necesita vacío en ningún caso. En el caso del resto de gases sí que se necesita un vacío de la instalación. Y otro dato importante que ya lo hemos dicho antes, pero es un gas no patentado. Ya está libre en el mercado, con lo cual, aparte de, por supuesto que está permitido en la Unión Europea, el coste de este gas es bastante inferior al resto de refrigerantes. Y bueno, una pregunta que se hace mucho, ¿no? ¿Por qué no usar refrigerantes naturales? ¿O cuándo va a ser la apuesta de estos refrigerantes?
Bueno, principalmente las propiedades físicas de estos refrigerantes hacen que manipularlos y que las instalaciones sean complejas. Pero si vamos uno por uno, el propano, el R290, que es un gas altamente inflamable y con mucho riesgo de explosión, es verdad que tiene un gran rendimiento, o sea que es una buena apuesta desde el punto de vista de rendimiento. A medio plazo es la apuesta por la que está optando Lenos en su desarrollo actualmente cara bueno, pues a unos años. La apuesta va a ser ir hacia este tipo de refrigerante. Estamos pendientes un poco también del desarrollo de los fabricantes de compresores. Esto ya nos pasó cuando se sacó el R32. Al final dependíamos del desarrollo de los fabricantes de compresores para poder optar por un gas u otro. A nosotros nos hubiese gustado sacar, por ejemplo, los rooftops con R32, fuimos los primeros, pero nos hubiese gustado sacarlos un año antes, pero al final dependíamos de esos desarrollos de los fabricantes de compresores, y pasa un poco lo mismo aquí con el propano. O sea, están en desarrollo y bueno, pues cuando acaben ellos o ellos vayan desarrollando, nosotros también podremos ir desarrollando nuestros nuevos productos con R290. El CO2 al final, pues eso, necesita muchas altas presiones, son instalaciones muy particulares y en este momento yo creo que desde el punto de vista de la climatización pues no es la apuesta en este momento, más que nada por las presiones que tienen estos equipos y por el tipo de instalación. Y el amoníaco al final pues está muy instaurado en la parte de refrigeración, pero al ser altamente tóxico y tiene un uso muy limitado, al final en refrigeración lo que se hace es que se está optando por en las grandes plataformas logísticas que están un poco separadas, ¿no?, del resto de las personas por su tema de toxicidad. Entonces, como os comento, al final Lenos la apuesta cara a refrigerantes naturales será el propano y en el desarrollo estamos ahora mismo. Un dato muy importante es que cuando nosotros nos planteamos el nuevo diseño con refrigerante R32, lo que se hace es hacer un nuevo diseño de los equipos. No se cogen los equipos antiguos, hablo por ejemplo ahora mismo de los rooftops, con 410 y se plantea a ver qué cambios tengo que hacer, pequeños cambios para utilizar el R32. Lo que hacemos es hacer un nuevo diseño del circuito frigorífico, con lo que ello lleva un nuevo diseño tanto en intercambiadores como en la geometría de la tubería o el diseño de las aletas, y todo este diseño lo que conseguimos es reducir un 30% la carga de gas de refrigerante. Este es el dato más importante ahora mismo desde el punto de vista de diseño, porque vamos a ver más adelante que el reducir esta carga desde el punto de vista de costes es un gran ahorro. Aquí tenemos un ejemplo de tasas, ¿vale? Para que veáis ahora mismo un equipo nuestro, ¿vale? Estamos hablando de un Flexer, un rooftop Flexer FH200 con refrigerante 410 frente al mismo equipo ahora mismo ya con refrigerante R32, que es la gama eBaltic, ¿vale? El eBaltic 180. Lo que tenemos aquí al final es un GWP de cada uno, que nos marca que tenemos unas emisiones de CO2 equivalentes. El R410 tiene 1924, eso quiere decir que 1,924 emisiones de CO2 por kilo de ese refrigerante, y el R32 tenemos 0,677 emisiones de CO2 perdón, que me estaban haciendo una indicación. De emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿vale? El Flexer tiene 36 kilos de gas. Con este diseño nuevo que hemos hecho en nuestros nuevos rooftops, esos 36 kilos de gas se reducen para tener un equipo, el eBaltic, que en vez de tener 36 kilos de gas va a tener 25,6 kilos de gas. Es lo que hablaba antes del nuevo diseño del equipo. Si hacemos al final la multiplicación de esos kilos de gas que tenemos vamos a poner un ejemplo de que las tasas sean 15 euros el equivalente de CO2 emitido a la atmósfera, pues estamos hablando que para un equipo en 410 tenemos unas tasas de 1.039 euros
frente a un equipo con R32 unas tasas de 260 euros. Estamos hablando de una reducción del 75% de las tasas de refrigerantes, aparte del 30% de menos de kilos de gas que tenemos con los nuevos equipos. Bueno, pues un poco como podéis ver y comentaba mi compañera, al final la transición al R32 no es una apuesta no solo por un nuevo gas, sino por ser más eficiente, ser más ecológico y luego además pues de esa manera pues adecuarte de alguna manera más fuerte respecto de lo que es el mercado. Otro punto que además todo esto nos puede llegar a dar pues es el tema de la frecuencia de los test de fuga, ¿vale? En función de la concentración de CO2 equivalente, pues la F-gas te está marcando que tienes que hacer una serie de revisiones obligatorias. Por ejemplo, si tenemos, voy a mover esto un poquito aquí para que lo podamos ver con más claridad, ¿de acuerdo? En función de la cantidad de CO2 equivalente, ¿vale? Pues nos veremos obligados a hacer o no hacer pues una serie de revisiones anuales, que pueden ser anuales, que pueden ser cada 12 meses, que pueden ser cada 6 meses, en función de la cantidad de CO2 equivalente y de si el equipo está o la instalación está equipada con detectores de fuga. Bueno, pues al final aquí lo que se ve es justamente otro comparativo, ¿no? Digamos un poco de por qué es interesante el ir al R32. Si comparamos algo muy práctico, un FlexAir FAH200 con un FH180, ¿de acuerdo? Pues vemos exactamente que la concentración de CO2 equivalente pues es muchísimo menor. ¿De acuerdo? El que sea menor, ¿qué es lo que supone? Que en función justamente de estas frecuencias de chequeo obligatoria y considerando además un precio estimativo de 450 euros el test, pues bueno, en la vida útil de unos equipos, ¿de acuerdo? Pues podríamos estar hablando justamente de un ahorro aproximadamente de lo que es la mitad. Es decir, el FlexAir FH200, que podría llegar a tener 2 circuitos, ¿de acuerdo? Con esa concentración de CO2 equivalente, durante 10 años, pues a lo mejor en test podríamos estar gastándonos unos 9.000 euros. En cambio, el EVALTIC, que ya va incorporando con lo que son los detectores de fuga, ¿de acuerdo? Pues prácticamente se ve reducido a la mitad, con lo cual ya tendríamos un ahorro del 50%. Todo va muy encaminado a lo que estamos hablando, es decir, esa eficiencia energética y un poco lo que es la optimización y esos valores añadidos que puede llegar a dar pues, la decisión de ir hacia un gas como es el R32. Al final tú lo que tienes es justamente esa equivalencia, ¿no? De CO2 equivalente a lo que es carga de gas. Si comparamos el 410 con el R32, ¿de acuerdo? Aquí para un rooftop el Baltic 0,85, ¿de acuerdo? Que tendría 10,5 kilos por cada circuito frigorífico, pues obligaría a tener un test al año. El mismo sistema con R32 y teniendo los detectores de R32 y además muchísima menos carga, pues no requeriría hacer ningún tipo de test. Es decir, al final con esta optimización y esta orientación a este tipo de gas, pues al final se intenta justamente cerrar todos los puntos que pueda llegar a tener un equipo como valor añadido a una elección en un proyecto. ¿Cómo estamos nosotros a través de ello? Pues mira, el detector de fugas. El detector de fugas al final nosotros lo incorporamos de manera estándar a todo lo que son nuestras unidades de R32, sobre todo lo que es en el tema de los rooftops. En el tema de las enfriadoras es un opcional. Es un detector óptico, ¿de acuerdo? Que está instalado en la propia máquina, ¿de acuerdo? En el intercambiador interior y bueno, pues al final tiene una calibración para que pueda llegar a medir desde 20 hasta 2000 partículas por millón. Es un elemento estándar, es una tecnología modular, fácil mantenimiento y calibración, porque ya directamente te permite hacerlo. El punto que más me gusta es que no se requiere ningún tipo de adaptación en el edificio ni en la instalación, porque el propio equipo ya lo tiene según sale de fábrica y justamente es eso. Te simplifica un poco lo que es esta instalación. IP65 y bueno, pues con la conformidad, pues con la mayor, vamos, con toda la normativa necesaria para este tipo de detectores. ¿Cómo funciona? Pues al final digamos que vamos a tener una fuga, va a ser detectada, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer primero es que van a actuar lo que son los compresores. Los compresores lo que van a hacer es que todo ese gas refrigerante lo van a llevar a las baterías exteriores
y posteriormente se va a apagar. Una vez que se apaga, las válvulas de expansión se van a cerrar y de esa manera, digamos que la mayor cantidad posible de R32 pues va a quedar contenido en esas baterías exteriores. Lo siguiente que le toca a la unidad pues es disipar esa posible concentración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con los ventiladores de condensación, directamente lo que van a hacer va a ser producir el máximo caudal de aire para que se produzca esa disipación con el ambiente. Y por último, pues hará exactamente lo mismo con los ventiladores de impulsión, justamente para conseguir esa mayor dilución. Este ejemplo es el que tendríamos en una unidad rooftop, ¿de acuerdo? Si fuera justamente en una enfriadora, pues serían los 5 puntos anteriores que hemos descrito, excepto el quinto. Directamente nos quedaríamos con esos 4. Nada más. Bueno, llegando un poco a la parte final, a esa estimación final de costes de explotación, aquí lo que hemos querido reflejar es la diferencia en costes de explotación de un equipo con R410 frente al R32. Estos costes iniciales que se representan aquí, digamos que son los costes de instalación. Empezamos los costes iniciales, que creo que además vosotros conocéis mejor. Tema de licencias, tema de proyecto, costes de ejecución y de legalización. Otro coste importante son los costes, lógicamente, de la instalación hidráulica, eléctrica, etcétera. Toda la parte de permisos y grúas y costes de puesta en marcha. Los costes más importantes a día de hoy son los costes energéticos, la parte del consumo energético de todos los elementos de la instalación, prácticamente todo es eléctrico. Y bueno, los costes de explotación, que ahora mismo tenemos con el 410, pues unos costes que nos vienen repercutidos por esas tasas según el GWP del refrigerante, los test de fugas y las cargas adicionales. Y luego la parte de costes de mantenimiento, ¿no? Que esas son pues, recambios y costes de servicio y temas de garantía. Estos digamos que son costes que toda instalación tiene independientemente del tipo de refrigerante, ¿no? En este caso sería el 410. ¿Qué pasa cuando incluimos una máquina con R32? Inicialmente tenemos un coste, es verdad, porque los nuevos equipos con R32 tienen un coste mayor. Estamos hablando depende del modelo, entre un 7 y un 12% más de coste el R32 frente al 410. Lógicamente hay un desarrollo de ingeniería por delante, hay ese nuevo diseño del circuito frigorífico que os he comentado anteriormente y una selección de componentes pues de calidad, ¿no? También hay una parte de coste de fabricación, porque toda esta nueva línea de producción necesita una certificación. O sea, la línea de producción se ha tenido que certificar para utilizar elementos para estos nuevos equipos con R32, con lo cual es un coste en nuestras fábricas, ¿no? Y además tiene que tener trazabilidad todos los componentes que se van a emplear en nuestros equipos con R32. Bueno, pues hasta ahora todo ha sido costes y ahora vamos a ver qué son los ahorros de los equipos con R32 frente al 410. Por de pronto hay un ahorro energético, hay un menor consumo en los equipos con R32 frente al 410. Sí que es cierto que no es muy grande porque nosotros ya al tener que adaptarnos a la RP, la nueva normativa de ecodiseño, tuvimos que mejorar para cumplir con esa certificación y con esos rendimientos estacionales que nos marcaba la RP, muchos de los elementos de los rooftops ya en 410, pero aún así con el R32 hay un menor consumo. También lo que se ha hecho ha sido una mejor gestión del aire exterior y la mejor eficiencia de la recuperación, de los recuperadores que empleamos en los equipos. Pero el principal ahorro es en el ahorro de mantenimiento. Aquí es donde está, digamos, el mayor ahorro de apostar por un equipo R32 frente al 410. Primero, el 30% menos que os comentaba de la carga de refrigerante. Eso es un dato muy importante. Al tener un bajo o más bajo GWP o PCA, tenemos menor coste de refrigerante. O sea, el coste del refrigerante por de pronto ya es más bajo y aparte las tasas que nos van a repercutir en el refrigerante son mucho menores. Y además en el tema de fugas, que es lo que os comentaba, en el caso de que tengamos fugas en estos rooftops no necesitamos el vaciado, con lo cual no vamos a tener que cargar de nuevo la instalación.
digamos que el coste o el ahorro en mantenimiento es la gran ventaja de apostar por un equipo R32 frente a un equipo 410. A ver. Vuelvo un poquito para atrás. Perdón. No. Ahí, justamente. No sé por qué no se está viendo aquí justamente esta otra diapositiva. Bueno, simplemente pues un poco comentar, aunque aquí no se vea en el cuadro de la derecha, pues un poco las gamas principales de enfriadoras que nosotros tenemos en este sentido. Bueno, pues hemos apostado por dos gamas principalmente, ¿de acuerdo? Solo mencionarles de una manera así muy ligera, pues un poco pues para que sepáis que las tenemos. La eComfort, que es la de R32, que la tendríamos desde 20 kilovatios hasta 400 en frío y de 20 hasta 450 en R32. Toda esta máquina de aquí es la que se hace en Burgos y bueno, pues es la apuesta que llegamos a tener en Lennox. Fuimos los primeros fabricantes en sacarla en R32, la enfriadora, y además con compresor inverter. Y aquí es una pena que no se vea la fotografía, no sé por qué no sale, pero bueno, la otra apuesta que tenemos son las Genesis, ¿de acuerdo? Las Genesis al final ya es otro tipo de compresión diferente, ya utilizamos tecnología de tornillo, y aquí lo que apostamos es por el 513A y por el 1234ZE, tanto en condensación por aire como condensación por agua. Al final, la tendencia sigue siendo la misma, que es utilizar gases refrigerantes con un GWP bajo, justamente para buscar ese ahorro energético con el diseño nuevo tecnológico de los equipos y además pues, intentar aportar pues, ese valor verde. Bueno, y aquí está la gama en rooftops. Tenemos el eBaltic, que va desde los 30 kilovatios hasta los 210 kilovatios, sin recuperación. Estos son datos solamente que son certificación Euroben, que son los equipos sin tener en cuenta la recuperación. Y el Energy, que va desde los 100 kilovatios hasta los 163. Las diferencias principales entre estos dos tipos de rooftops es la modularidad de ellos, ¿no? El Baltic al final es un equipo el Energy es un equipo que es modular, que se asemeja a lo que digamos es una UTA. Vamos incluyendo módulos en función de las necesidades. Tiene pues toda la parte de temas de filtración, tipos de recuperación. En ambos casos podemos ir hacia recuperaciones tanto frigoríficas como rotativas. Y bueno, son las dos gamas más diferentes porque el Energy pues bueno, se puede emplear incluso hasta tema hospitalario y el Baltic pues bueno, es un poco el primer rooftop que tiene Lennox, que se fabrica en Burgos además y bueno, pues tiene una modularidad muy diferente a la del Energy. Bueno, pues prácticamente estamos llegando ya un poco a lo que sería el final de la presentación, ¿no? Y bueno, pues la idea es otra vez unirlo pues con un poco con lo que habíamos visto al principio de todos ellos, ¿no? De esos valores que son importantes para una ingeniería, para un proyecto y con los cuales nosotros con nuestra apuesta del R32 pensamos que contribuimos. Al final lo que comentábamos es que para la sostenibilidad del proyecto considerábamos que la parte más importante que puede llegar a ser en ese proyecto es la reducción del impacto ambiental, una eficiencia energética en vuestros proyectos, soluciones innovadoras, tecnológicas y bueno, y que todo esto además os permitirá ser una diferenciación respecto de lo que es el sector. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, pues un poquitín con todo esto que hemos estado explicando, ¿no? Del R32, con la reducción significativa que supone en el coste de explotación, reducimos un 30% lo que es la carga de refrigerante, reducimos también de manera significativa hasta un 75% lo que es el coste de las tasas, reducimos también de una manera muy significativa lo que es el ahorro en los costes de mantenimiento, hasta un 50% por lo que hemos estado hablando con la incorporación de los detectores de fuga de los R32 de manera estándar en los rooftops y de manera opcional en las enfriadoras. Y bueno, pues con esa apuesta que se ha hecho, innovar, desarrollar tecnológicamente, volver a hacer lo que es un circuito frigorífico desde el principio hasta el final. Con lo cual, ese desarrollo tecnológico pues, nos permite mejorar.
tanto lo que es en el diseño de las fábricas como los equipos y demás. ¿Todo esto qué nos da? Pues, o cómo lo aportamos con nuestra garantía de marca. Somos, pues llevamos prácticamente toda la vida, desde que yo estudié prácticamente, Lenos era un referente en el tema de los rooftop y de las apuestas que hay. Y bueno, pues digamos que con esta intención de apostar con el R32, pues queremos seguir siendo pues un poco los líderes en el sector. Sí, la parte de liderazgo en el sector que marcamos ahí es lo que os comentaba antes, Miguel. Fuimos el primer fabricante que sacó los rooftops con R32 y en la parte de enfriadoras el R32 Inverter. Entonces, un poco siempre la apuesta ha sido muy directa de Lenos desde el principio por el R32. Y bueno, al final es la diferenciación que tanto vosotros en vuestros sectores buscáis, pues apostar por una marca que se diferencie también dentro del mercado. Y otro tema importante es, desde el punto de vista, hablo ya de rooftops, el parque de máquinas que ya tenemos instalados con rooftops R32. En toda Europa ahora mismo ya hay 2.000 rooftops con este nuevo refrigerante. Y bueno, y decir aquí en España, pues simplemente en la mayor parte de muchos de los centros comerciales que se han reformado, además últimamente aquí concretamente en Madrid, pues la apuesta es ir hacia este tipo de sistema con refrigerante R32 con nuestros rooftops. Bueno, y pues como se suele decir, esto es todo. Esta es nuestra presentación. Perdonad por los nervios, por todos. Se hacía raro ver a la gente cara a cara. La verdad es que estás más acostumbrado a hacerlo a través de una pantalla. Pero y que bueno, hay muchas cámaras aquí. No lo veis, sí. Probablemente aquí los que están aquí presencialmente sí, pero desde el otro lado no lo sé. Esto hay cámaras por todos los sitios. Parece que estamos vigilados totalmente. Ah, sí, ¿no? Pues si ya estoy menos rojo... menos mal que no están aquí delante, entonces. Si ya estoy rojo, ya no quiero decirte nada con lo que me acabas de decir, pero vamos. Pues. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo la verdad es que siempre he estado más en el otro lado, más de escuchando que haciendo ponencia, pero bueno. Las dudas que tengáis, cualquier pregunta que queráis hacernos, por favor, tanto a la gente que está en casa como aquí, adelante. Con total libertad. No sé si en principio, bueno, pues estamos a vuestra disposición para lo que consideréis y, bueno, a ver, ¿tenemos una pregunta? Espera un segundo, que se van a traer un micrófono. Vale, sí. Ahora, pues quería preguntar, pues como habéis estado explicando, todo el tema de la normativa que ha impuesto la Comunidad Europea para reducir el impacto ambiental que producen este tipo de gases y las soluciones que ha buscado Lennox. En particular estáis hablando de, sobre todo, apostar por el R32, pero hay otros fabricantes de la competencia, pues que tanto en enfriadoras como en rooftops apuestan, pues por ejemplo, por el R454, ¿no? ¿Qué ventajas, qué inconvenientes? ¿Por qué Lennox ha decidido, habéis estado explicando el gas en particular y comparándolo con este otro gas y otros muchos, pero en lo que es en el equipo al final o en nuestro mercado en España, ¿qué ventajas o qué inconvenientes veis a la hora de apostar realmente por ese tipo de gas en vuestros productos? Gracias. Bueno, pues principalmente en un cuadro anterior sí, se explicaba un poco cuáles son las diferencias fundamentales o las características entre uno y otro. Pero bueno, sí, en resumidas cuentas, de los datos más importantes que hay es que ahora mismo el R32, como te comentaba, es un gas que no está patentado ya. El 454 sí sigue patentado, con lo cual el coste de un refrigerante u otro es importante. O sea, el R32 en coste de kilo de gas es más bajo frente al 454B. Pero desde el punto de vista técnico es el tema de que es un gas puro. El R32 es un gas puro. El 454B no es un gas puro. De hecho, es una mezcla no azeotrópica
y, como te comentaba, requiere vacío y además tiene uno de los elementos que os comentaba antes, que es el R1234YF. Ese gas se está viendo el prohibirlo en el norte de Europa. De hecho, como comentaba, en Escandinavia está totalmente prohibido porque es tóxico cuando se mezcla con el agua. Entonces, eso fue un dato importante desde el punto de vista de optar por el gas más puro, que aparte de no tener deslizamiento y en tema de vacío, pues tenemos un ahorro, pero sí que además no tiene nada de toxicidad como tiene, por ejemplo, ese gas, el 454E. Y aparte, bueno, en tema de disponibilidad, el R32 es un gas que ahora mismo es mezcla, o sea, es un componente, por ejemplo, del 410. Es un gas que ya está totalmente instaurado en el mercado, con lo cual toda la parte de componentes, además de nuestros equipos con R32, tienen fácil adquisición. Sin embargo, en el 454B, en la disponibilidad y la adquisición de esos elementos pues es más costosa. Hay menor disponibilidad de ese gas. Gracias. Pues muy bien. Si no hay más preguntas, agradeceros vuestra asistencia, al Colegio de Ingenieros Técnicos también y bueno, pues oye, muchas gracias por este buen rato que también hemos pasado nosotros. Muchas gracias.